Boker Tov, muy buenos días, familia desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales, de la extensión de la Kehilá de Yehoshua, volviendo a casa de mi padre. Hoy es un tiempo donde estamos en su programa radial Mi casa será tu casa, con la temática de Siempre serás mi niña pequeña. Así que muchas bendiciones para todos los que están, los radioescuchas en la Kehilá de Yehoshua, escuchando el programa radial y aún los temas que tenemos durante la semana para crecimiento y edificación del cuerpo del Mesías. Así que bendiciones para todos en este John de Mi casa será tu casa en su programa radial de la Kehilá de Yehoshua. Así que bendiciones para todos en este tiempo. Quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y a nuestro Mele Yehoshua Hamashiach por permitirnos poder estar aquí nuevamente con todos ustedes y disfrutar de sus enseñanzas. Así que la gloria y la honra para ellos. Nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y nuestro Rey Yehoshua Hamashiach. Quiero recordarle a mis hermanos que están en la Kehilá y los que van a ingresar, que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Telegram, WhatsApp y el canal de YouTube, donde está todas las enseñanzas que se coloca durante toda la semana. Y también estamos en internet bajo el nombre Congregación El Yo Soy. A pesar de que somos una comunidad en línea, es como si funcionara como una comunidad física. Y que somos una comunidad legalmente registrada en los Estados Unidos bajo el nombre Alfa y Omega, en la ciudad de Los Ángeles, en Bergarden. Así que bendiciones para todos. Bueno, vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shenkebo, Malhutó, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, antes de comenzar quiero enviar un saludo fraterno a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Morearo Morales, y ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar esta congregación, y también al cuerpo de Morín y Bemorot de la Kehilá de Yehoshua, que también ponen su granito de arena para poder llevar esta responsabilidad. Bien, como ya comenzamos con el Shema y le dimos la gloria al Padre, hoy vamos a ver, le pido disculpas por los ruidos que pudieran entrar desde la calle, un trabajo que están haciendo cercano aquí, y bueno, a veces escapa de nuestras manos. En el capítulo de hoy vamos a ver en el cuarto día, ¿por qué papá me abandonó? Mi padre no estaba en el listín del teléfono de mi ciudad. Mi padre no estaba durmiendo con mi madre en casa. A mi padre no le importaba si estudiaba el piano. A mi padre le traía sin cuidado lo que yo hacía. Pero a mí me parecía que mi padre era apuesto y le quería. Y me preguntaba por qué me dejó tan sola durante tantos años. Pero mi padre me convirtió en lo que soy, una mujer solitaria y sin propósito. Tal como soy una muchacha solitaria sin padre. Caminé con las palabras y palabras, nombres y más nombres. Pero mi padre no era una de las palabras que usaba. Padre no era uno de mis nombres. ¿Usted se está dando cuenta cómo marca el destino de un padre a una persona? Como padre he tenido que viajar y estar ausente durante casa 2 o 3 días mientras mi hija Sherry iba creciendo. Pero cada noche que estuve ausente llamé por teléfono y hablé con mi esposa y con mi hija. Sabía lo que me diría Sherry cada vez que hablase con ella por teléfono. Papá, ¿cuándo vas a volver a casa? También sabía lo que oiría al llegar a casa. Ella acostumbraba a venir corriendo a la puerta chillando muy emocionada. Papá está en casa. Me había estado esperando, deseosa de que llegase a casa. Muchas hijas han esperado en vano el regreso de sus padres, porque algunos padres se marchan y no vuelven más. Algunos de ellos sencillamente abandonan de modo irresponsable a sus esposas y a sus hijos, y desaparecen.
Otros se divorcian de sus esposas, pero continúan visitando a sus hijos ocasionalmente. Hay otros, hay otros a los que la muerte prematura separa a sus familias. También están aquellos padres que se encuentran físicamente pero presentes en casa, pero que han abandonado emocionalmente a sus familias. En la obra teatral de Tennessee, de Glass Mensayer, el padre de Laura había abandonado unos años antes a su familia y nunca más habían vuelto a tener noticias suyas. El hermano de Laura, que es el narrador de la obra, enfatiza el hecho de que habían considerado al padre como una figura prominente, otorgándole uno del papel más importante de lo que merecía. Galante y sonriente, sus comentarios revelaban la tremenda influencia a nivel inconsciente que continúa ejerciendo ese padre ausente sobre sus hijos. Este es nuestro padre que hace años que nos abandonó. Era un hombre telefónico que se prendó de las largas distancias, dejó su trabajo con la compañía telefónica y se fue con su fantasía lejos de una ciudad. A la última noticia que tuvimos de él fue una tarjeta precedente de Mazatlán, en la costa pacífica de México, que contenía un mensaje que contaba 2 palabras nada más: holas y adiós, y sin dirección. La ausencia de un padre, tanto como hombres como mujeres o niños o niñas, o mejor dicho, los hijos, siempre va a marcar su destino. Un padre ausente en una casa marca, un padre presente a un ausente marca, pero un padre que conoce su rol, sus funciones, va a marcar igual el destino de sus hijos. Y eso es importantísimo. Así que usted, mujer, a veces los temas de familia hay que abordarlo con prudencia, tela, y sobre todo con mucho cuidado, porque ambos vienen con una maleta, como siempre digo, y esa maletica en un momento determinado hay que vaciarla. Duela, pero hay que vaciarla y llenarse de nueva información por su bien y el bien de sus seres queridos. A ambos le digo, por el bien de sus seres queridos, tanto como la esposa como el esposo, para que pueda un nuevo comienzo para ustedes. Y eso nuevo comienzo también marca a los hijos. Mire lo interesante, la hija que queda atrás. ¿Qué sucede con la hija cuando un padre está ausente, ya sea física o emocionalmente? Hasta por causa de un divorcio o por haber muerto. Tal vez su padre dejase por algún motivo cuando eras niña o cuando eras un adolescente. Es posible que tengas amigas a las que sus padres también hayan abandonado. ¿Has podido hacer las paces con respecto a los sentimientos que tienes por causa de esa pérdida? ¿Te han descrito tus amigas tus sentimientos? He aquí las palabras de una mujer cuyo padre murió cuando ella solo tenía más que 3 añitos. La mayoría de las mujeres que tienen un hombre que se fue o un hombre al que han amado y que han perdido, para nosotros ese hombre fue mi padre, el primer hombre al que habíamos querido. Su presencia nos había introducido a lo que significaba lo maravilloso de que una mujer la quiera un hombre, pero que su desaparición nos había enseñado lo precario del amor. Tanto así es por haber muerto, por habernos abandonado, nos hemos sentido rechazadas. Para muchas mujeres el abandono del padre representa una traición, ya que contiene la semilla de los sentimientos de abandono. Y como el padre no está presente, la hija que le ha sobrevivido frecuencia lo ha idealizado, exagerando sus puntos fuertes y olvidando sus debilidades. Su padre idealizado se ha convertido en el modelo con el que compara a todos los hombres de su vida. Aunque el padre se había ido de su presencia, continúa afectando su vida. ¿Se da cuenta? Que a veces nuestra manera ya
y que no somos, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, buenísimo. Pero inconscientemente a veces actuamos, pero dejamos una huella, y esa es la huella que sigue afectando. Por eso, una persona que ya es consciente, al escuchar estos audios, tiene que hacer, como quien dice, un correctivo en su vida. Y a la hora de medir esas fuerzas, esos sentimientos encontrados, tenemos que darle respuestas a la vida, inclusive a nuestros hijos. Y aún a nuestros seres queridos, sea tanto hombre como mujer. Cuando un padre se aleja de la vida de su hija, por algún motivo deja una vacante, uno de los papeles más importantes que debería de representar en la vida de ella, el desarrollo de la autonomía e independencia de su hija. Una joven maestra describe lo que sucedió cuando su padre se marchó del hogar por causa del divorcio. Yo siempre sentí que mi papá era tan importante, tener una relación estrecha con mi padre, que era un hombre abierto y alegre. Nunca pude entender lo que vio mi madre cuando se separaron, y yo tenía 9 años y no tenía la menor duda de que ella era la culpable. De haber podido hacerlo, hubiera preferido vivir con mi padre. Pero él viajaba tanto que no podría haber vivido con él, aunque mi padre y mi madre hubiera estado dispuestas a permitirlo. El que ella quería vivir con su padre, imagínense. Mi madre intentó de que mi hermana menor y yo nos volviésemos en contra de él, pero yo nunca le permití a mi hermana que lo hiciese. Él enviaba dinero para sacarnos adelante, y eso significaba que nos quería. Cuando mi madre hablaba con él, yo no escuchaba y le decía a mi hermana que nuestra madre mentía. Cuando mi padre venía a llevarnos a pasear el día o el fin de semana con él, yo sentía como si fuese Navidad. Es decir, cuando digo Navidad, era una fiesta, era un festín. Soñaba con hacerme la mayor y poder cuidar de él. Yo me ocuparía de él y su casa. Nunca me cometería el error que cometió mi madre, que hizo que él se alejase. Con frecuencia a una hija le lleva años poder emitir un juicio realista con respecto al padre ausente. Cuando un padre se aleja de la vida de una hija por algún motivo, deja vacante uno de los papeles más significativos que debería desempeñar en la vida de su hija, el desarrollo de su autonomía e independencia. A su manera, el padre ayuda a su hija a que vaya soltando amarras de su madre. La mujer joven desea ser independiente, pero se siente tanto dubitativa e insegura en cuanto a separarse del lado de su madre, a la que siente ligada. Su padre, que es la influencia más fuerte en su vida, aparte de la madre, la anima a su independencia, enfatizando la importancia que tiene una hija como persona individual. Lo que hace es empujarla con dulzura hacia la autonomía mediante la atención que le presta, el interés que muestra en ella, y el hecho de que la anime con sus palabras, hablándose de su fortaleza y de que ella es un ser único. Eso es lo ideal y cómo debería de ser. Así como sucede en el caso de muchas hijas, pero hay otros en los que se han visto abandonadas por sus padres y no ha habido quienes representen ese papel. ¿Te identificas tú con ese ideal, con un padre que se encuentra presente en el hogar y que te anima con su amor a encontrar un lugar en el mundo? ¿O se ha visto el desarrollo de tu identidad e independencia atrofiados por el hecho de que tu padre abandonó a la familia durante tu niñez o tu adolescencia? Vital esta información. Es ahí donde tenemos que, como quien dice, irnos hacia atrás de nuestras vidas, recordar esos momentos dolorosos, la ausencia, el abandono, y sanarlo con la ayuda del Padre y con la ayuda del Hijo, y pedirle que restaure nuestras vidas, nuestros sentimientos, y que eso, si usted no lo hace, eso va a estar presente en su vida y va a lastimar a otros. Y lo va a hacer no intencionalmente, lo va a hacer inconscientemente, pero está haciendo un pase de factura a una persona que no tiene nada que ver con lo que le sucedió a usted. Por eso es importante el perdón.
Cuando un padre muera, como es la vida para una niña que solamente ha conocido durante un corto tiempo a su padre y de repente la muerte se lo arranca, ¿quién puede realmente entender el impacto que tiene la muerte de un padre en la vida de su hijita? Si la muerte fue trágica o totalmente inesperada, el dolor puede parecer insuperable. Pero si la muerte fue un proceso que se prolongó, resulta igualmente difícil para la niña comprender y aceptarlo. El dolor y la angustia mental que ocasiona una pérdida es la más agotadora y dolorosa emoción que puede experimentar ningún ser humano. Para nosotros, los adultos, es algo que nos asusta por su intensidad. Entonces, ¿qué no entiende y qué está fuera de control? La niña de 13 o 6 años que se encuentra en una etapa de su vida que llamamos a los años mágicos, cuando a una niña se le muere el padre durante esa época de su vida, es posible que juegue y responda a preguntas acerca de la muerte que indica que considera la muerte como algo reversible. Es posible que diga algo como: llevemos otra vez al papá al hospital para que viva otra vez, o papá necesita descansar un poco y luego se despertará. Una niña de 4 años cuyo padre conducía un Camaro rojo antes de morir, corría detrás de todos los Camaros de color rojo gritando: papá, papá, papá. Es posible que si sea la edad esa, sea una hija que esté convencida de que su mal comportamiento o sus malos pensamientos acerca de su padre son los responsables de su muerte. Una persona me comentó: durante los años realmente estuve convencida de que yo causé la muerte a mi padre por estar furiosa con él. Esa falsa creencia causó grandes estragos en mi vida a lo largo del tiempo. Si la hija es un poco mayor, entre 6 y 11 años, cuando muere su padre, podrá hacer algunas preguntas detalladas acerca de la muerte, en un esfuerzo por sobreponerse a su pérdida. Es necesario animar a las niñas a afrontar el impacto emocional que le ha producido la partida del padre, o de lo contrario, la criatura continuará sintiendo la confusión que refleja la siguiente poesía. Y preguntaste dónde habías ido y te contestaron: al cielo. Y te llevaron a un campo de lápidas y colombinas y te dijeron: ahí descansa su perfecto cuerpo. Y te sentiste confusa porque había 2 de él y ninguno era para ti. Patricia es una mujer de 30 años, estaba sentada en mi despacho contándome la historia sobre cómo perdió a su padre cuando tenía 2 años y medio, y le pregunté qué recordaba acerca de esa experiencia. En aquel entonces no entendía realmente lo que era la muerte, me contestó, pero sí reaccioné por el hecho de que mi padre me había dejado. A juzgar lo que me había contado mi madre, empecé a portarme como una mocosa. No hacía más que preguntar dónde estaba mi padre y mi tía no hacía más que responderme: se ha ido a un largo viaje. De modo que pensaba que iba a regresar a casa. Afortunadamente mi madre la oyó un día y dijo: no, papá no se ha marchado a un largo viaje, papá ha muerto. Entonces me habló sobre la muerte. A lo largo de los próximos meses, incluso años, también me ayudó a expresar mis sentimientos. No tuve que embotellar mis sentimientos, así que agradezco de verdad que mi madre me ayudase a expresar mi dolor. Miren, los abandonos, sea cual fuere, o la situación que a usted le haya tocado vivir, lo importante es que usted se pueda ubicar en el tiempo exacto y hacer un análisis de cómo ese impacto ha generado su vida y qué es lo que usted puede ahora hacer para enmendar esa ausencia que por año permanece allí y que usted puede dar un giro de 180 grados y comenzar sanando, perdonándose usted y perdonando a la otra persona. Por eso es que estos temas a mí me gusta compartirlos, porque sé que hay personas que aún son creyentes y creen que porque son creyentes son perfectos. Y resulta ser que cuando se llegan a casar y están los dos en casa, bueno, ahí comienza la verdadera novela e historia. Que ambos vienen cargaditos con esa maleta, y esa maleta hay que vaciarla, llenarle una nueva información para que puedan vivir
en Shalom. Y eso es lo más importante. Y es lo que sucede. Tenemos otro caso y es el siguiente. Patricia fue realmente afortunada ya que pudo hacer algo positivo para enfrentarse a su pérdida. En sus esfuerzos para proteger a sus hijos de los sufrimientos, algunas de las madres no solamente ocultan sus propios sentimientos, los de su hijo y demás, les ocultan la verdad acerca de la muerte de su padre. Sin embargo, su esfuerzo por proteger a sus hijos normalmente fracasa. La doctora Furman dice en su libro Muerte de uno de los padres del niño: los padres observan de tal modo que son tan sensibles frente a los estados de ánimo y altibajo de comportamiento de sus padres, que mi experiencia es imposible evitarle el saber o engañarles con respecto a la auténtica naturaleza de los acontecimientos. Posiblemente la madre se le parta el corazón viendo el terrible sufrimiento de su hija, pero el no decirle la verdad con respecto a la muerte del padre es más devastador. Los niños no tardan en darse cuenta de cuando uno de sus progenitores intenta ocultarles algo. El esfuerzo que realice la madre por ocultar la verdad aumentará los sentimientos de la hija en cuanto a sentirse rechazada y abandonada en esos momentos. Ya siente como si su padre la hubiese dejado atrás y luego siente como si su madre la estuviese excluyendo, sintiéndose pues totalmente abandonada. En ocasiones los niños no sienten nada cuando muere un padre. Este es con frecuencia el caso cuando el padre era un factor fuerte, estable en el hogar, pero no supo proveer el contacto físico, emocional que necesita una hija, que se sienten emocionalmente privadas. Desde una temprana edad aprenden a eludir el temor, el abandono y el aislamiento, negando los sentimientos y el sufrimiento. Habiéndose enseñado a sí misma a comportarse de ese modo, sienten muy poco o nada cuando el padre la abandona por causa de la muerte. La muerte de uno de los progenitores, especialmente la del padre, es traumática, pero es mucho más traumático cuando el padre o madre que han quedado con vida no saben responder adecuadamente ni reaccionar con comprensión o no son capaces de hablar abiertamente de la pérdida que todos han sufrido. El reprimir el sufrimiento por la pérdida de un ser querido en la infancia es un factor negativo que continúa afectando a esa persona aun cuando es adulta. No pueden ocultar y tampoco engañarle, sino que enfrentarlo, salir adelante y llenarse de ánimo de que la vida continúa, pero con la verdad. Y eso ayuda, aunque ya la pérdida está, pero se puede trabajar, es lo que digo, pero no manipular, porque no tiene sentido, sino vivir el mundo con una realidad. ¿Estás tú albergando un sufrimiento oculto o reprimido por la muerte de tu padre o de un familiar cercano que sucedió durante o tu niñez, adolescencia? ¿Conoces alguna otra persona que ha afrontado adecuadamente esos sentimientos relacionados con la pérdida personal de un ser amado? Es posible que estés padeciendo las consecuencias de esa reprensión de manera innecesaria. ¿Cuáles son los resultados de haber reprimido tu necesidad de llorar tu pérdida? La experiencia de René refleja lo que muchas mujeres sufren cuando no enfrentan sus sentimientos cuando muere su padre. A René se le murió su padre cuando tenía 7 años y a partir de ese momento se crió en un hogar donde el padre brillaba por su ausencia. Aquí me tiene con 47 años, me dijo, me siento como si hubiera estado triste durante toda mi vida. El sufrimiento ha sido mi compañero y toda mi experiencia. Mi madre nos dijo que era preciso que fuéramos fuertes y siguiésemos adelante. De modo que cada vez que echaba a llorar intentaba ahogar mis lágrimas, pero me sentía como si estuviese suprimiendo algo a lo que era necesario que le diese rienda suelta.
Tal vez desees llorar a tu padre durante todos estos años y nadie te lo ha permitido, le contesté. Has estado llevando a tu interior un gran contenedor de lágrimas y sufrimiento y nadie te ha pedido que abras las compuertas y que dejase que fluyese. René se me quedó mirando muy sorprendida al principio, pero continuó y a continuación movió afirmativamente la cabeza. No tiene nada de malo que llores a tus padres ahora. Continué diciéndole, y no es demasiado tarde, así que ¿por qué no dar rienda suelta a tus lágrimas y a tu dolor? Y lo hizo. Cuando una mujer no puede dar rienda suelta a su sufrimiento y su necesidad de llorar en la infancia, puede que durante años se sienta obsesionada, como le había sucedido a René, por causa de una tristeza inexplicable que no acertaba a comprender. Existen algunos casos extremos en los que el dolor reprimido de una hija ha hecho incapaz de amar a otra persona, como puede ser su marido, debido a que aún alberga el sufrimiento pasado por la pérdida de un ser amado y no ha resultado la situación que teme en cualquier otra persona a la que le abre su corazón y pueda ser arrancada también de su vida. El dolor no es expresado por la pérdida de un ser amado, afectará tu vida. Es importante que atiendas esto sobre tu pasado y que no olvides en relación con otros seres amados que pueda perder por causa de la muerte. El llorar a un ser amado es normal y la manera en que el Padre Jehová nos ayuda para que podamos seguir adelante. Esto es vital, familia. Con nuestras vidas, las Escrituras nos hablan acerca de muchos personajes que experimentaron pérdidas trágicas y que lloraron a sus seres queridos, a sus seres amados. Pero si reprimes alguna manera de expresar tu dolor, podrás sentir una tristeza inexplicable. Puede que seas incapaz de querer a otros o de entregarte emocionalmente o incluso que llegues a negar totalmente tus sentimientos. Sin embargo, al que aceptes enseguida tu pérdida y te ayudará en el proceso de continuar con tu vida. Robert dice, una vez que has experimentado la gran verdad que has experimentado la gravedad de tu pérdida, podrás sentir lo maravilloso que es seguir con vida. Pero vamos a ir por un café y ya regresamos con esta segunda parte. La ausencia del padre, cómo genera, cómo afecta a una mujer, no solamente una mujer, créeme, a un hombre también. Porque parte de la responsabilidad que él pueda, cuando digo responsabilidad, que él pueda modelar a un hijo y que ese hijo pueda a su vez, cuando crezca, hacer la misma función, va a ir corto. Cuando digo corto emocionalmente, en todo lo que es la parte de sentimientos, responsabilidades, porque no vio el modelo ideal. Así que ya regresamos con esta segunda parte de Mi casa será tu casa, con la temática Siempre serás mi niña pequeña. Ya regresamos, vaya por un café, un té, un desayuno o unos cereales y ya regresamos.